Muy buenas tardes para nuestra audiencia en Suiza y en los países latinoamericanos como Colombia. Hoy tenemos el privilegio de tener al abogado y maestro en gestión pública y doctor en Derecho, doctor Roberto Cabrera Suárez, desde el Perú, para hablarnos más del contexto de lo que está pasando en ese país. Doctor Cabrera, muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de participar en este espacio. Gracias. Doctor Cabrera, tal vez podríamos empezar con las últimas elecciones donde el presidente Castillo hace más o menos 20 meses fue elegido. ¿Nos podría contar más sobre esas elecciones y de ahí el desarrollo de los eventos que llevan a la situación actual? Claro que sí. Bueno, respecto a la polarización que ahora mismo existe en el Perú, es importante referirnos al contexto de las elecciones, porque es desde ahí en donde se evidencia una pugna entre dos grupos, algunos grupos ligados a una corriente, podríamos llamarlo así, de izquierdas radicales y otra de unas derechas más conservadoras. Sucede que durante la campaña electoral que se lleva a cabo en el año 2021, hubo una serie de circunstancias que generaron una mayor polarización. Nadie tenía en el radar político al expresidente Castillo. Gran parte de las encuestas no lo mostraban, solamente se conocía que fue uno de los dirigentes que durante un paro hace algunos años atrás había dirigido a varios maestros a la ciudad de Lima para, evidentemente, hacer llegar un pliego de reclamos respecto a el magisterio. El expresidente Castillo era profesor. Muchos profesores en la ciudad de Lima estuvieron protestando debido a una serie de circunstancias que en el contexto del desarrollo de sus actividades no resultaban ser lo suficientemente adecuadas. Y creo que todavía no lo siguen siendo. Es durante la campaña electoral que una semana o dos se empieza a escuchar con mayor fuerza las posibilidades que tenía el señor Pedro Castillo de asumir o de repente ganar las elecciones. Y fue una sorpresa para muchos. No se conocía mucho acerca de Pedro Castillo, sino a través de lo que acabo de mencionar, a tal punto de que el día de las elecciones, en la primera vuelta, él logra, junto con la señora Keiko Fujimori, pasar hacia una segunda vuelta. Es a partir de ahí en el que existe una muy fuerte propaganda en contra del expresidente Castillo, que buscaba deslegitimar directamente sus capacidades como político. En realidad no tenía las capacidades, no tenía un conocimiento en administración pública, no tenía experiencia ligada a un contexto gubernamental, y además por sus vínculos que podía tener con una izquierda radical. Lo cierto es de que desde ahí ha habido una profunda fragmentación en el Perú. Tristemente, algunos medios de comunicación hicieron campaña en favor de la ex candidata Keiko Fujimori, y la población, gran parte del grueso de la población, se percata de estas circunstancias y, bueno, los resultados fueron adversos a la señora Fujimori y favorables al señor Castillo. Es a partir de ahí que ha habido una muy fuerte estigmatización contra aquellos que han estado a favor del gobierno del señor Castillo. Pero por parte del anterior gobierno, el gobierno depuesto, el gobierno del señor Castillo, no es que hayan existido también las mejores prácticas gubernamentales. Gran parte de su accionar estuvo directamente, podríamos llamarlo así, dirigido a una polarización mucho más compleja o mucho más fuerte.
haciendo ver de que existía una manipulación mediática que solamente estaba orientada a desprestigiar cada una de las actividades gubernamentales. Sin embargo, muchas investigaciones se empezaron a realizar y que ponían de alguna forma en evidencia actos de corrupción durante el gobierno del señor Castillo. Temas Doc- ligados al ascenso irregular de generales en la policía, temas ligados a obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre la defensa de los allegados al gobierno y gran parte de los funcionarios del gobierno era no, no es así, sino que los medios de comunicación están mintiéndole al país, amén de una supuesta fragmentación y de una manipulación mediática. Ese es más o menos el escenario que se ha ido gestando antes del gobierno de Castillo y durante el gobierno de Castillo. Doctor Cabrera, y siguiendo esos eventos, la fiscal del Perú decide iniciar cargos de corrupción contra el presidente Castillo. ¿Se refieren esos cargos a contratación y algunos de los ejemplos que nos acaba de dar? Es así, precisamente por estas contrataciones irregulares, a raíz de que muchos funcionarios de su gobierno incluso se buscaron la manera de eh, que la figura de colaboración eficaz les permita reducir el posible número de años de condena, es que empiezan a ofrecer al Ministerio Público información privilegiada acerca de los actos de corrupción que siguen siendo investigados por parte del Ministerio Público, por parte de la fiscal de la Nación. Y es por ese motivo que la fragmentación sigue siendo más fuerte. Ahora, hay un detalle. Para poder investigar al presidente de la República por, por el alto cargo que ha asumido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es un jefe de gobierno también, es el jefe de Estado también, de acuerdo a la Constitución peruana, solamente se le puede acusar por traición a la patria, por haber impedido las elecciones generales, por haber disuelto el Congreso y nada más. Esa Doctor es una Cabrera, particularidad entonces, en la Constitución peruana. ese es un enigma realmente para nosotros observadores desde afuera de la situación del Perú. ¿Por qué la respuesta del presidente Castillo pues, a las acusaciones de la fiscal del Perú? Él toma la acción y es una acusación que se mueve al Congreso y el Congreso tiene que tomar una decisión. Y el presidente Castillo toma la decisión de disolver el Congreso, sabiendo que eso lo ponía a él en riesgo. Es un enigma para todos, porque hay un detalle interesante durante el contexto previo, y me refiero al hecho de que de las aproximadamente 7 investigaciones en contra del presidente, estas no es que hayan tenido, diríamos, el apoyo del Parlamento o de los congresistas para que se pueda eh, generar la acusación. Una cosa es investigar y otra cosa es acusar. Y para acusar tenía que existir directamente la posibilidad de que el Congreso así lo señale. Y la comisión encargada precisamente de las acusaciones constitucionales en el Perú no es que haya levantado esa inmunidad al presidente. Lo que sucede con la disolución del Congreso es que automáticamente, debido a que comete un delito en flagrancia, se genera la posibilidad de detenerlo. Pero si es que no hubiese disuelto el Congreso, es muy probable que no se lograsen obtener los votos para ir en contra de esa inmunidad. Por eso es que, en efecto, es todo un enigma. Las razones objetivas no se conocen.
se podría especular de que tal vez hubo algún señalamiento por parte de algunos altos mandos del ejército y de la policía que le hubiesen ofrecido, y lo digo a manera de especulación, de que en efecto iban a respaldar el golpe de Estado que estaba proponiendo, estaba disolviendo el Congreso, estaba señalando de que se iba a tomar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional se iba a reformar, y además, subrepticiamente, que se iba a detener a la fiscal de la Nación. Eso no se concretó. ¿Por qué? Porque nadie lo apoyó. Y la Ujú. ruptura del Estado democrático no se concretó. Pero ese fue el detonante para que fuese detenido. Y sigue estando detenido hasta ahora. Pero es un gran enigma. La verdad lo es. Pues sí, doctor Cabrera, yo entiendo que a partir de eso, pues ya entra a hacer una infracción del Código Penal del Perú, donde se habla de que básicamente el que alza en armas y hace algo para cambiar la forma de gobierno, pues está en una forma prácticamente de insurrección, como usted lo llama, casi un golpe de Estado, que es la acusación que tiene. Era nuestro, eh, la forma como lo vemos nuevamente por fuera del Perú es que iba a ser detenido solo por un periodo de tiempo. ¿Por qué continúa detenido el presidente o el expresidente Castillo? Muy bien. Bueno, como en gran parte de los sistemas penales existe una figura, y esta figura es la prisión preventiva. Hay una detención preliminar en flagrancia que no podía exceder de los 10 días, de acuerdo a la normativa sustantiva penal en el Perú, y es en ese contexto de que la fiscal de la Nación eh, presenta ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva. ¿Cuál es la naturaleza del requerimiento de prisión preventiva? Evitar de que, de acuerdo a las características particulares del delito y las condiciones del investigado, éste no pueda obstruir la investigación, fugarse del país o generar un contexto que sea contrario a la posibilidad de conocer la verdad acerca de la comisión de un acto delictivo. Y esta figura existe, existe en muchos sistemas. Y por el delito de rebelión, la prognosis de la pena oscila entre los 10 hasta los 20 años. Y además tiene conocimiento de que el señor Castillo se estaba dirigiendo directamente a la Embajada de México, y hay información por parte del ámbito diplomático, tanto de México como de Perú, que de alguna forma ha corroborado de que estaba solicitando asilo. Es más, su esposa y sus hijos se encuentran ahora mismo en México. Entonces, esas condiciones particulares le generan convicción al juez para poder aprobar el requerimiento de prisión preventiva, y por lo tanto lo que está sucediendo ahora es que el expresidente Castillo se encuentra privado de su libertad cautelarmente. Cuando es muy probable que en los próximos meses eh, se interponga ya una acusación y obviamente sea sancionado por el acto delictivo que se está investigando. Doctor Cabrera, por otro lado, pues hay una oposición a que él haya sido arrestado, ¿no? Que usted lo ve en las calles y también lo ve en algunos medios de comunicación. Eh, uno de los comentarios que hemos escuchado es que él no debería estar acusado de subversión y de tratar de hacer un golpe de Estado, sino que cometió una infracción constitucional y simplemente debería ser inhabilitado por 10 años. ¿Usted qué opina de esa posición alterna que han manifestado algunos medios y algunos eh, Claro, políticos? mi opinión estrictamente jurídica es la siguiente. Si a Pedro Castillo no se le detenía ese día y hubiese tenido el respaldo de las fuerzas del orden, ahora mismo no estaríamos dentro de un ámbito, dentro de un contexto de protección y respeto del Estado democrático en el país.
El delito de rebelión o de conspiración a la rebelión, porque alternativamente también se le está investigando por dicho delito, es un delito de ejecución que en el caso Castillo podríamos llamarlo cortada, de ejecución cortada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el investigado o el inculpado respecto a la comisión de este acto delictivo no es frenado, no vamos a esperar a que, por ejemplo, cierre el Congreso, eh, posteriormente eh, detenga a la fiscal de la Nación, posteriormente cierre el Tribunal Constitucional, etcétera, para recién ahí actuar. Por eso es un Ujú, delito de ejecución cortada. Así lo ujú, señala la doctrina, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Es por esa razón que su detención es necesaria. ujú. Por eso decíamos que el gran error del señor Castillo es que de una forma totalmente irracional haya cometido lo que ha cometido. Y claro, es un fuerte argumento por parte de la oposición o quienes se oponen a su detención, pero tristemente fue la acción que cometió el expresidente. Y el respeto irrestricto de la Constitución es un mandato no solamente para funcionarios, sino para todos los peruanos y peruanas. Y es por ese motivo que se encuentra ahora en prisión. Así que el argumento es bastante débil en realidad, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ese es el detalle. Ujú. Doctor Cabrera, pues ahorita hay personas en las calles de Perú marchando y lo que ellos claman, y también se ha distribuido en algunos medios internacionales, es que la persona que cometió el golpe de Estado fue la vicepresidenta al asumir el poder sin haber sido elegida, aunque ella es vicepresidenta y pues es su mandato continuar si el presidente no puede continuar sus labores. Y que es tratar de no respetar el voto popular por el que él fue elegido. Eh, no sé si usted nos pudiera contar más de cuáles son realmente los argumentos de las personas que están marchando, están protestando y que exigen la liberación del expresidente Castillo. Perfecto. Hay un argumento muy fuerte, bastante generalizado, que incluso lo podemos escuchar en muchas de las arengas y gran parte de las marchas que se están generando hoy contra el actual gobierno, porque se señala a la actual presidenta, la señora Dina Boluarte, como una traidora. Y además señalan de que nos encontramos en un contexto en el que ha habido un golpe de Estado más bien por parte de ella. Bueno, tristemente hay una desinformación al respecto. Volviendo a lo que conversábamos al inicio, ligado al ámbito de las elecciones presidenciales en el Perú. Cuando las elecciones presidenciales se dan en el Perú, se elige a una terna, a tres personas y no a una. ¿Qué quiero decir Ujú, con esto? De que el candidato a presidente o presidenta también está acompañado por dos candidatos más, que son el vicepresidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. En el caso del señor Castillo, la vicepresidenta era la señora Dina Boluarte. Como también sucedía en el caso de la señora Fujimori. La señora Keiko Fujimori, su primer vicepresidente, era Hernando Guerra García, que es actual presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso de la República, porque en el Perú, quien es candidato al Congreso también puede ser paralelamente candidato a las vicepresidencias. Es más, ujú, la anterior presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, fue candidata, por ejemplo, a la presidencia por el partido de Acción Popular. No recuerdo si fue la primera o la segunda vicepresidencia, creo que era la primera como candidata. Entonces, es falso, pues, de que la señora Dina Boluarte no haya sido elegida. Sí lo ha sido. Ha sido elegida vicepresidenta. En caso de que, por ejemplo, el presidente fallezca o el presidente por razones X no se encuentre habilitado para ejercer el cargo de presidente, no sé, una enfermedad, etcétera, o el caso como estamos experimentando ahora, que ha sido detenido en flagrancia por la comisión de un delito, así como lo señala la misma Constitución, artículo 117, entonces es válida la sucesión presidencial.
No es que se haya cometido una infracción o se haya cometido un golpe por parte de la vicepresidenta en contra del presidente. Simplemente se está ejecutando lo que la Constitución manda, sucesión presidencial. Si no hay presidente, asume la vicepresidente. Y si no hubiese, asume el presidente del Congreso de la República. Así lo señala, o así es la estructura en cuanto a la sucesión presidencial en el Perú. Por lo tanto, es un argumento que se está utilizando, generando pues desinformación y tal vez alentando a las protestas, pero no es un argumento válido. Ese es el Ujú. detalle. Doctor Cabrera, en los medios internacionales hemos visto y también en las redes sociales circulan muchos videos donde muchos de los manifestantes han muerto o han sido detenidos. Se reportan más de 100 de los manifestantes muertos, más de 200 detenidos y se objeta que hay un abuso de la fuerza pública enviados por la vicepresidenta que está escalando una crisis en Perú y que en este momento pues hay una situación muy difícil en el país. ¿Es eso como se vive desde su perspectiva? Bueno, una cosa es la legalidad de la sucesión presidencial y otra cosa es la legitimidad, refiriéndome estrictamente a cómo es que la población toma el hecho de que la actual presidenta haya asumido el cargo. Y lo cierto es que hay un importante grupo de personas, un importante porcentaje de la población que no está de acuerdo con eso y que por dicha razón ha iniciado una serie de actividades directamente ligadas a manifestarse públicamente en rechazo a el actual gobierno. Eso ha sucedido. Apenas se generó la sucesión presidencial en gran parte del mes de diciembre y se retoma a partir del 4 de enero hasta la fecha. Lo que sucede aquí es que la forma como ha intervenido las fuerzas del orden en general no ha sido la más, llamémoslo así, racional. Yo diría, ha sido irracional, ha sido poco técnica, incluso creo yo que hay evidencia que se han atentado contra derechos fundamentales. ¿Y esto por qué? Porque una cosa es que las personas se manifiesten, otra cosa es, y lo hacen pacíficamente muchos, otra cosa es que dentro del tumulto personas asusen al resto de los manifestantes y empiecen a realizar actos vandálicos, lo cual por supuesto es un delito, y otra cosa es el uso proporcional de la fuerza pública. A mí me parece de que no se han generado a través de los políticamente responsables las acciones conducentes a que se use proporcionalmente la fuerza pública. Y eso ha generado como consecuencia el fallecimiento de compatriotas, lo cual no debería haber pasado. No ha habido, en mi particular opinión, una adecuada gestión de estos conflictos. Y claro, también eso ha contribuido a que se considere de que el gobierno o el gobierno se haya visto como una dictadura, entre comillas, porque en realidad no es una dictadura, pero sí un gobierno que se le está caracterizando por ser represivo. Y lamentablemente la forma en cómo está actuando podríamos concluir de que en efecto no está realizando unas adecuadas actuaciones. Lo sucedido, por ejemplo, el pasado, hace un par de días nada más, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mí en lo particular me ha parecido totalmente excesivo, incluso hasta torpe. Y eso no se puede permitir. Y yo opino que los responsables políticos deberían dar un paso al costado porque no están actuando conforme a la protección de los derechos, conforme a incluso a la misma Constitución, y es evidente que no tienen un conocimiento y un manejo adecuado de lo que está sucediendo en el Perú.
Si bien es cierto, hay actos vandálicos y estos también están siendo registrados por distintos medios de comunicación, estos actos vandálicos deberían ser directamente motivo para la detención inmediata de aquellos que atentan contra la propiedad privada, aquellos que atentan contra la vida incluso también de efectivos policiales, porque también eso está sucediendo. Y de inmediato detenerlos y sancionarlos ejemplarmente, pero no asesinarlos, no hacer un uso desproporcional de la fuerza, no tomar y ejecutar las estrategias más óptimas para poder hacer frente al vandalismo. Eso es lo que se tiene que evidentemente reprimir, no la protesta pacífica. No se puede colocar a todos los manifestantes en el mismo saco. Doctor Cabrera, y en ese contexto, esa tensión puede continuar por mucho tiempo. ¿Cuáles son las salidas políticas o qué salidas que se han planteado dentro del Perú? ¿Se han planteado unas nuevas elecciones? ¿Se han planteado se ha planteado que hay que esperar a que el presidente Castillo tenga cargos finales? Porque en ese momento, como usted lo dijo, no tiene una acusación en firme, ¿sí? ¿Qué necesita el pueblo peruano para sentir que el gobierno que tienen es legítimo y dejar de protestar? Muy bien. Eh, la primera medida que tomó la actual presidenta Dina Boluarte fue de presentar ante el Parlamento una iniciativa legislativa de reforma constitucional con la finalidad de reducir el mandato presidencial y también el mandato congresal hasta abril del 2024. Habían voces en el Parlamento que buscaban que se adelantaran las elecciones hasta diciembre o noviembre del 2023. Los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y de la RENIEC, fueron al Parlamento y explicaron las razones técnicas para que el Parlamento escuche y tome una decisión acerca de si adelantar las elecciones al 2023 o esperar hasta el 2024. Lo cierto es de que los procesos electorales requieren de un fuerte trabajo, de un amplio trabajo desplegado no solamente en la capital, sino en todas las provincias y distritos, que contribuye a qué? A que no existan cuestionamientos respecto a la idoneidad, respecto a la transparencia y a la pulcritud, que deben ser características muy reflejadas en cuanto al acto de los procesos electorales. Y además, ¿ello qué implica? De que se respeten democracias internas en los partidos, es decir, de que se fortalezca la institucionalidad y legitimidad democrática en partidos y en todo el sistema electoral peruano. Por eso es que si nosotros quisiéramos tener un proceso electoral de calidad, no podríamos reducir etapas o eliminar algunos requisitos o eliminar o suprimir algunas responsabilidades por parte de los partidos que podrían candidatear o de alguna forma participar en las elecciones generales que de todas maneras se van a concretar, Ujú, sino que, claro, la situación se está volviendo insostenible y ujú. por lo tanto tendríamos que ver la forma de realizar una conversación entre iguales, entre la clase política y la población, que es su derecho, y obviamente si lo hace pacíficamente, claro que sí, de manifestarse en contra de la actual clase política. El detalle es que no se ha establecido, no hay un importante diálogo, no se logra concretar un diálogo que permita reducir lo que está sucediendo. Y entonces eso genera como consecuencia que se vaya debilitando aún más la legitimidad del gobierno. Entonces, lo más oportuno en este caso sería replantear esa posibilidad de adelanto de elecciones, que ya se aprobó por el Parlamento para abril de 2024 en primera votación. Tiene que ratificarse esa primera votación, esperemos, este año, a más tardar en el mes de febrero, y así ya se podría iniciar
todos los actos conducentes por parte de los partidos políticos que quieren participar en las elecciones generales para presidentes y para congresistas. Pero claro, ¿cuál sería otra forma de adelantar estas elecciones? Con la renuncia de la presidenta. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que si el presidente o presidente en funciones renuncia, se tiene que convocar en el más breve plazo de elecciones generales. Esa sería Ujú. otra forma, pero eso ya sería también un acto de desprendimiento político por la actual presidenta, que no sabemos si estaría dispuesto a hacerlo. Ese es el punto que sería importante destacar. Doctor Cabrera, para terminar, la comunidad internacional y presidentes de muchos países han expresado a favor o en contra de lo que está pasando con el expresidente Castillo. En países, en Latinoamérica en este momento, digamos, hay una gran movimiento hacia la izquierda, donde está Lula, donde está Gustavo Petro, donde está el presidente de México, y ellos han manifestado públicamente su apoyo a Castillo. Hay otros gobiernos que han manifestado se han mantenido neutrales. ¿Qué impacto ha tenido las manifestaciones de líderes internacionales en lo que está pasando en el país? Muy bien. Por parte del actual gobierno se han condenado esos mensajes o esas declaraciones por parte de los presidentes Petro, del presidente López Obrador, del presidente Lula, incluso de algunos otros líderes políticos, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. Eh, por ejemplo, respecto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y al actual presidente Arce, han habido actos directamente fijados por algunos congresistas del Congreso de la República para que se les impida incluso el ingreso al país. Bueno, eso no ha prosperado, ¿no? Lo cierto es de que no ha sido bien visto, eh, y también obviamente hay un desconocimiento por parte de estos líderes respecto a lo que ha sucedido en estricto, ¿no? Porque han omitido señalar de que, que el anterior presidente quiso romper el Estado democrático. Eso sí, lo omiten al momento de expresar sus declaraciones. Amén de una solidaridad ideológica, omiten el acto delictivo que cometió el expresidente. Y eso no está del todo bien. Por parte de los opositores al régimen actual, eso más bien sí ha sido bien recibido y ha sido parte o es parte del combustible para incendiar la pradera, como se dice coloquialmente. Por lo tanto, podríamos decir de que la polarización y la fragmentación del país se ha vuelto mucho más fuerte a raíz de esas declaraciones. Muchas gracias, doctor Cabrera. Deseamos que muy pronto el Perú vuelva a la estabilidad, a una situación donde se viva la democracia totalmente, donde los manifestantes puedan protestar pacíficamente, donde el gobierno quede claro, y que los peruanos puedan continuar mm, su progreso y su vida normal y no estar en este momento de crisis. Le deseamos lo mejor en lo que está pasando. Y es muy importante este contexto que usted nos ha comentado, porque en realidad muchísimas personas desconocen el camino que llevó al expresidente a estar preso y a ver, tratar de disolver el Congreso, que es pues un estado de gobierno, la democracia, porque es lo que ha llevado en cierta forma a esta crisis que está pasando. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Es también, evidentemente, nuestra búsqueda como población, como académicos, como profesionales, como ciudadanos de a pie, como trabajadores, como peruanos y peruanas. Nuestra intención siempre va a ser salir adelante y que toda esta inestabilidad que se ha generado pueda finalmente terminar para continuar avanzando hacia lograr objetivos que se encuentren ligados a tener una sociedad más democrática, más justa y también más cierta. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, doctor Cabrera.